Listo, estoy. Metele. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuela Martínez, mi compañera González Florencia, estudiantes de la carrera de discapacidad. Y queremos mostrar el porqué de elegir hacer nuestro mapa mental de esta manera. Elegimos estructurarlo en el sujeto con discapacidad a lo largo de la historia. Veíamos más o menos en el módulo 1 que nos contaba este enfoque de la persona con discapacidad en la antigüedad. Nos llevaba también tocando otros temas, otros puntos por el viejo paradigma y terminando en lo que es actualmente la realidad del sujeto con discapacidad y también de la sociedad y su familia en sí. Bueno, comenzando desde la mirada de la antigüedad, vemos cómo el sujeto con discapacidad era apartado totalmente de la sociedad al punto de verlo incluso como un castigo, como una vergüenza para la familia, siempre tomando conceptos peyorativos para esas personas como enfermos, peligrosos, siempre fueron muy cuestionados, apartados completamente desde su familia, desde muy chicos, y cuestionado mucho a la familia en general, pero a la madre en particular, como causante de algún pecado que haya siempre muy relacionado con lo religioso, consecuencia de la madre haber hecho algo malo, algún acto impuro, y lo que generaba estos sentimientos de culpa, vergüenza, angustia en la familia en general, pero siempre en la madre en particular, porque toda la responsabilidad de este castigo, de esta enfermedad, era culpabilizada la madre. Eso generaba el abandono de las personas con discapacidad desde la infancia y la pérdida total del estatus o el prestigio de la familia en general. Esto llevaba en otras civilizaciones como Egipto, Roma, a que sean escondidos solamente la persona con discapacidad para no perder este renombre de familias reales, por ejemplo. Sí, incluso, perdón, en la antigua Sí, Roma se encuentran eh, escritos que muestran que hasta incluso se llegaba a sacrificarlos como una cuestión sí, 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 de, también todo muy atravesado, sobre todo por lo religioso. totalmente. De igual manera, esto, si bien hablamos de la antigüedad y hablamos de Egipto y hablamos de Roma, no hace tampoco que sea hace más de 5.000 años, porque se ha sabido que dentro de familias pertenecientes a la realeza han ocultado a las personas con discapacidad, ocultados al punto del abandono, o sea, de literalmente abandonarlos en instituciones o en pueblos alejados completamente de la civilización o de la familia en sí. Pero yendo un poquito más atrás, este abandono desde la pequeña infancia viene y está enmarcado muy en que la infancia es un concepto, entre comillas, nuevo, que antes, sí, en la época de Roma, del Imperio Romano, el Imperio de Egipto, no era un concepto todavía creado. La infancia no existía como tal, como la conocemos ahora, sino más bien como pequeños adultos.
como adultos en miniatura, como adultos en proceso. No estaba muy marcada la diferencia de los roles de los niños y los roles del adulto, porque en esa época aún o no existía la educación como tal, la educación formal de las escuelas como tal, o era solamente para algunos pocos, para miembros de la realeza, familias importantes, etcétera. Para el común de la gente estaba muy normalizado el trabajo infantil, por ejemplo, que era que los adultos, si bien desempeñaban otros trabajos menos forzosos que un adulto ya constituido, pero trabajaban igual, aportaban igual a la familia. Recién, más o menos en el siglo XVII, XVIII, comenzó a surgir esto de la noción de la infancia como una etapa distinta dentro del desarrollo biológico. Pero nuevamente, lo único que diferenciaba a la infancia y lo único que diferenciaba los tipos de trabajo que los niños podían hacer era este tinte biológico. Es decir, quizás no eran destinados los niños para trabajos en minería porque físicamente no lo podían cumplir, pero de igual manera en otros trabajos igual de importantes como el comercio, la asistencia a familias reales y cosas así que quizás físicamente no le demandaba tanto. Em, Acá se resalta mucho el trabajo y la investigación de Sarah Carly, que nos plantea la infancia más allá de esta mirada biológica, sino como una construcción social que se produce a través de las construcciones y reconstrucciones familiares. Obviamente todo esto va muy de la mano con la industrialización, con los medios de comunicación, con la globalización. Pero el trabajo de Sandra Carly nos hace cuestionar estas concepciones tradicionales de la infancia como una etapa individual y natural. Y sobre todo que destacó mucho la importancia de considerar la infancia como una construcción social, no meramente como algo biológico. Y esto implica reconocer también la diversidad de las experiencias infantiles, familiares y promover un poco la perspectiva más crítica y reflexiva sobre las formas que se concibe y se trata a los niños en general, siempre dependiendo de los movimientos sociales y culturales de la época. Que cambió obviamente después ya lo veremos en el viejo paradigma, pero cambió mucho desde ese siglo con toda la revolución industrial, la revolución francesa. Recién ahí fue cuando la infancia empezó a tomar este tinte. Y también, bueno, ¿Querés? siguiendo la línea de Sí. esta autora, es que se comienza también a visualizar la idea de que no podemos y no es correcto hablar solo de infancia y familia de manera singular, sino más bien hay que hacerlo de manera plural por todo esto que mi compañera estaba mencionando, que incluye un montón de cuestiones y factores a nivel personal del sujeto, más allá de una discapacidad o no, que nada, es necesario posicionarlos desde la pluralidad de todas las cuestiones que pueden implicar a la conformación de este sujeto, con el que nosotras, bueno, particularmente desde el área de la educación, tratamos a diario y que jamás podemos verlo como una persona aislada de todo su contexto y sobre todo de su familia. Ahora, pasando de la antigüedad al viejo paradigma, vamos a notar que en algunos aspectos hubo algunos avances, pero es como que siempre sigue faltando un poquito más. Estando ya paradas en este paradigma anterior, podemos posicionarnos desde un enfoque integrador, pero que al mismo tiempo continuaba siendo segregador.
esta es la clásica situación que podemos observar a veces, y no es correcta, de que parece ser suficiente que el alumno esté compartiendo el espacio físico, sea escuela, sea talleres o clubes, pero que al mismo tiempo seguimos, por ahí me incluyo porque todos podemos eh, cometer o caer en ese error, que el alumno está ahí, pero siempre parece que falta un poquito más para que realmente se logre la inclusión tan deseada y tan esperada. En este viejo paradigma, entonces, hablamos de una integración que sigue segregando, hablamos de patologías, perdón, en la infancia, y que la atención principalmente era desde un enfoque medicinal. Se le daba mucha importancia al diagnóstico, lograr un diagnóstico y desde ahí ver qué se podía hacer. Al mismo tiempo, con el surgimiento de la educación especial, encontramos autores como Foucault que nos hace cuestionar y replantearnos a la escuela como mecanismo de control y de normalizar a los niños que escapan de los estándares que están ya establecidos. Esto también va en línea con el surgimiento general de la educación llamada común, en donde se buscaba homogeneizar, por así decir, la infancia, que todos iguales, todo con guardapolvo blanco, todos aprendiendo lo mismo en el mismo tiempo y al mismo ritmo. Entonces, si por ahí nos detenemos un momento en observar estos detalles de la escuela, que pocas veces se cuestionan porque siempre fueron así, entonces es muy fácil seguir replicándolos, encontramos que la escuela, como nos dice Foucault, eh, busca por ahí normalizar a los sujetos con discapacidad una vez ya integrados, como dije anteriormente, en el espacio áulico. Bueno, tratemos de que eh, siga cierto ritmo y cierta idea, dejando de lado todas las particularidades que los sujetos tienen. Foucault nos dice también que estas prácticas de normalizar y controlar no afectan únicamente a los sujetos con discapacidad o llamados anormales, sino que también tiene un impacto social muy fuerte porque se sigue perpetuando y se sigue sosteniendo un modelo de normalidad o de lo que se cree que es la normalidad, que siempre está basado en cuestiones muy específicas y a las que todos escapamos de alguna u otra manera. Dentro también de este viejo paradigma, podemos ya adentrarnos un poquito en el tema de la adolescencia y la sexualidad, considerando que acá a los sujetos con discapacidad se los clasificaba según la utilidad social o su comportamiento dentro de la sociedad, y esto obviamente incluye el aspecto sexual, no solo la autonomía y lo que esta persona logre en su vida cotidiana o social, sino también esto que digo de los aspectos sexuales, los derechos sexuales reproductivos y la capacidad que estas personas también tienen para establecer sus relaciones íntimas y afectivas, al igual que los llamados o considerados normales o personas comunes. Desde este punto de vista, exclusivamente desde la sexualidad y desde cómo vemos a los sujetos con discapacidad en este aspecto, encontramos autores por ahí un poquito más modernos que nos dan puntapié para ya avanzar a la actualidad y a estas concepciones, como es el caso de Jerusalinsky, que nos muestra y nos ayuda por ahí a replantearnos y a pensar que la sociedad siempre tiende a negar la sexualidad de las personas con discapacidad, tratándolas por ahí como asexuadas o que no experimentan básicamente ningún tipo de deseo o pulsión sexual. Y bueno, sabemos que esto es incorrecto porque si nos paramos en un paradigma actual, por ahí podemos ver que ya desde el modo de referirnos, diciendo sujeto primero y con discapacidad después, abarcamos todas las cuestiones que nos competen a todos los sujetos justamente. No, no deberíamos por qué dejar apartado por ahí el aspecto sexual. Justa- Justamente, Brunner destaca mucho esto de pensar más allá de la discapacidad y a las personas, al sujeto con discapacidad, primero como persona
y después desde ahí recién plantearnos todo lo que globaliza esto. Nos invita a pensar incluso en el tratamiento de las personas con discapacidad, más allá de lo orgánico, y verlos como, dijo mi compañera Jerusalinsky, de como personas que tienen ganas de comunicarse más allá de lo verbal o no, que tienen sexualidades, que tienen deseos, eh, y que atrás de ellos incluso también hay una familia. Entonces nos invita a plantearnos todo el tratamiento, no solo desde lo medicinal, como se hacía en el antiguo paradigma, sino desde lo integral. Y Sí. promover con esto la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto de los derechos de las personas con discapacidades que antes no había, Claro, no por ahí existía. también tiene un poco que ver con concepciones antiguas de ver a los sujetos con discapacidad como niños eternos, como inocentes, como También, sí, sí, angelitos, sí. que no, visto nosotras desde una mentalidad adulta, por ahí arrastrar esa vieja concepción de que no van a sentir o no están dentro del mundo sexual y de los deseos porque básicamente son inocentes y sanos y puros y están como en otro nivel, por así decirlo, en estas cuestiones. Pero retomando por ahí las ideas del paradigma actual en cuanto al sujeto con discapacidad, también es inevitable entrar en lo que es el sistema educativo. Como veníamos viendo, pasamos de una primera etapa antigua de un rechazo total al viejo paradigma en donde, bueno, comenzamos a verlos simplemente, y en la actualidad ya entramos en una cuestión más de un respeto y una aceptación un poquito más real, y esto abarca obviamente al sistema educativo, ¿no? Que se adapta un poco a ellos y nada, teniendo en cuenta por ahí los aspectos individuales de cada uno de los alumnos y siendo el programa o el sistema quien se adapta a ellos y no ellos tener que estar todo el tiempo intentando encajar y ser compatibles por ahí con lo que se plantea. Eh, Así también como Carly nos hablaba que la infancia es una construcción social, después lo tenemos a, a Manoni, que nos habla que la discapacidad también es una construcción social. Y fue un poco lo que quisimos plasmar en este cuadro, el hecho de cómo la sociedad fue construyendo la visión que tenía sobre ese sujeto con discapacidad. Y nos habla de que este nuevo enfoque, nuevo paradigma promueve y valora la singularidad y el potencial de cada persona, más allá de lo que antes se veía como em, estas dificultades, estas barreras y todo lo asumía a la persona y no a la sociedad en sí. Claro, era Desafía una lo que cuestión de basarse por ahí en lo que faltaba o en lo que no se tiene, que también tiene cierta implicancia por ahí desde la psicología, mirar solamente lo que no se tiene, lo que no está, y por ahí ahora ya nos paramos en un lugar de qué podemos hacer con esto que falta. Sí, sí, sí. Hoy en día, por suerte, se está buscando y como que ya se tiene una creciente conciencia de la importancia de la inclusión de los derechos y de la accesibilidad que apunta hacia la autonomía, que apunta hacia esta dignidad y respeto que por mucho tiempo fueron sacados, fueron expulsados. Con esto se promueven las leyes, las políticas para garantizar esta igualdad de oportunidades, de accesibilidad sobre todo, enfocándonos que la barrera está en la sociedad más que en las personas. Exactamente. Bien, creo que hasta acá logramos explicar todo, si bien quedó mucho afuera que tuvimos que dejar por una cuestión de espacio y de tiempo, creo que logramos explicarlo más o menos todo
Un que, pantallazo medio general, pero que que se abarcó vio en los bastante. 4 módulos, porque la Exactamente. verdad que muy interesante, con mucha tela para seguir cortando, pero bueno, no nos entraba. Creo, Bueno, Flor, si querés decir algo no, más, no, ya estamos. Creo que logramos. súper, Esperamos genial. haber Bueno, sido muchas clara gracias, profe. Sí, y bueno, y que no esperamos nos la hayamos olvidado devolución. de nada. Súper. Nos Bueno, gracias, vemos Flor, gracias, por ver profe. video.